tareas. Muy bien. ¿Se acuerdan que la tarea era decirle a una persona la invitación de venir? ¿Sí? Fíjense cómo lo estoy diciendo, decirle a una persona la invitación de venir, no obligar a otra persona para que viniera. ¿Y saben cómo se dice la invitación para que alguien pueda venir? Como lo hacía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, cuando iba a predicar, lo que hacía era no hablar nada, solo caminaba por las calles del pueblo. Hay una historia que creo que ya se las conté, que un día San Francisco de Asís le dijo a uno de sus hermanos de comunidad: acompáñame, hermano, vamos a predicar. Ellos vivían arriba, en una parte que se llama La Verna, y dice: vamos a Asís, al pueblo, abajo. Y le decía: vamos para que prediquemos. ¿Cierto? Llegaron al pueblo de Asís, hicieron justo eso, empezaron a caminar, andaban por las calles del pueblo. Y ya de repente, pues ya se iban rumbo a su casa de regreso. Y que le dice este hermano que lo acompañaba: oye, hermano Francisco, ¿qué no se nos está olvidando algo? Y le dice: ¿qué? Pues tú me dijiste que viniéramos a predicar y ya vamos de regreso y no hemos dicho nada. Y San Francisco de Asís le respondió: basta que nos vean para que sepan que creemos en Cristo. ¿Qué es lo que estaba diciendo San Francisco de Asís? El testimonio de vida. El testimonio de vida. El estilo como yo vivo. ¿Y saben por qué? Porque el modo como vivo pone de manifiesto el Dios en el que creo. Definitivamente no hay otra. El modo como yo vivo pone de manifiesto el Dios en el que creo. ¿Por qué? Porque si yo creo, ¿nosotros en quién creemos? En Jesucristo, el Dios, ¿verdad? Pero fíjense, dice la expresión: el modo como vivo, no las ideas que tengo, o no la formación que recibí, o no las palabras que enuncio. Eso es parte de, pero no solo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que creo en Jesucristo, pero sigo viendo con ojos feos a mis vecinos. Yo puedo decir que creo en Jesucristo, que creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Santísima Virgen María, pero a la hora de sacar la basura de mi casa se la pongo en la puerta de mi vecino. Yo puedo decir que creo en Dios, pero no me toco el corazón a la hora de levantar un falso. Puedo decir que creo en Dios, pero trato mal a la gente que trabaja conmigo, quien quiera que sea. Puedo decir que creo en Dios, pero primero pienso mal del otro y después a ver si, pues es que no era cierto. ¿Cuántas cosas que ponen de manifiesto lo que en verdad existe en nuestro corazón y no es Dios? Porque si Dios es el que existiera en nuestro corazón, jamás tendríamos una actitud así. Jamás hablaremos mal del otro. Mal y más. Jamás tendríamos una actitud injusta. Jamás seríamos corruptos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para quienes manejamos y trabajamos. Imagínense una persona que va a su trabajo en la mañana, ¿no? Y entonces lo detiene la gente de tránsito porque se pasó el semáforo con la luz roja. Y lo que hace, pues mire, oficial, aquí está, nos arreglamos, y le da la famosa mordida, ¿no? ¿Por qué? Porque si acepta su infracción, tiene que pagar una buena cantidad, ¿no? Pero ¿cuál es la historia de eso? Esta persona trabaja y entró a trabajar a las 8 de la mañana, se levantó a las 7 y de camino se hace 50 minutos porque sabe que hay tránsito intenso, ¿no? Pero ¿por qué se levantó a las 7? Porque se durmió a las 2:30. ¿Y qué estuvo haciendo viendo la tele? Entonces, ¿ven dónde se originó la situación? Que la quiere resolver con una opción no favorable, ¿sí? Y así podrían decir de todos nuestros pecados. No se olviden que todos nuestros pecados tienen historia. Si quieres luchar contra tus pecados, conoce la historia de cada uno de ellos. ¿De dónde nace? Porque no es que yo estaba acá, de repente yo estaba acá y ya cometí este pecado aquí parado. No tiene una historia. Entonces, si tú quieres que esto no suceda, revisa la historia.
dónde se está originando, qué lo alimenta. Y ahí hay personas, circunstancias, experiencias, sentimientos, afectos, hay un montón de cosas que son las que tenemos que quitar, porque si no, nos mantenemos en una dinámica en la que solo queremos, y de verdad queremos, sí queremos. Siempre digo lo siguiente, que si nos hicieran una radiografía de la voluntad, saldría perfecta. De veras queremos. Pero ¿por qué nos vamos a confesar de lo mismo? ¿No les ha pasado? ¿Que más de una vez te has ido a confesar de lo mismo? ¿Y cómo te levantas del confesionario? Ahora sí, ya no voy a pecar. Ahora sí ya no voy a pecar. Ahora sí voy a estar, pero mira, de veras que le voy a echar todas las ganas del mundo. Una ocasión llegó, yo estoy en la iglesia de la compañía, ustedes saben, ahí en el centro. Una ocasión llegó una persona que quería curar para toda la vida. Quería curar para no tomar alcohol. Dice, padre, vengo a curar para toda la vida. Yo le dije con mucho cariño, mira hermano, primero ve que se te baje y mañana vienes y platicamos. Así nos pasa. Queremos solamente por arrebatos emocionales. Pero recuerden que nosotros no somos buenos por decisión. Somos buenos por gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia no es otra cosa más que la vida misma de Dios en mí. Y de eso les vengo a platicar. Esto era solamente una introducción y una explicación de por qué llegué 10 minutos tarde. Bien, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Yo sé que ya habían comenzado con Gabriel, pero vamos a ponernos en la presencia de Dios. Recuerden que todo lo que hacemos, si lo hacemos en nombre de Dios, aseguramos que esté bien hecho. Y al mismo tiempo obtenemos los medios, los recursos, las capacidades para poder cumplir su voluntad. Que esa sea siempre nuestra meta, cumplir la voluntad de Dios. Que se haga en nosotros su proyecto. Que siempre el proyecto de Dios se realice en nuestras personas, porque cuando realizamos el proyecto de Dios, ¿qué creen? Somos felices. El proyecto de Dios significa felicidad para nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Realiza, oh Señor, tu presencia entre nosotros, pues estamos reunidos en tu nombre, para amarnos, comprendernos y unirnos para tu gloria, por el bien común de la Iglesia y del mundo. Donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Muy bien, queridos hermanos, devotos del Señor de la Misericordia. Les decía hace un momento que para poder vivir el proyecto de Dios que nos hace felices, y que cuando digo nos hace felices nos lleva a la plenitud, porque recuerden que no es lo mismo felicidad, ser feliz, que sentirse bien, ¿verdad? Uno se puede sentir bien haciendo cosas muy malas. Entonces, porque el sentirse bien es eso, es un sentimiento, es sensorial, es humano, es caduco, es pasajero. Y la experiencia de felicidad es una totalidad de la persona que nos lleva a vivir en profundidad lo que Dios pensó en el momento de crearnos, el cumplimiento de su proyecto para nuestra vida. Pero ¿cómo le vamos a hacer para poder ser verdaderamente felices y para poder vivir la vida de Dios? Alguien me podría decir, a ver, ¿quieres conocer a... ¿cómo se llama usted? ¿Quieren conocer a Mercedes a profundidad? ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer si quisiéramos conocer a Mercedes? Y poder decir, Mercedes tiene tantos años, y Mercedes, su familia está conformada por tales personas, y Mercedes es el número tal de los hijos de tal matrimonio, y a Mercedes le gusta comer esto, y le molesta esto, y le gusta dormirse temprano, y levantarse también muy temprano, y ama mucho a Dios. Para poder decir muchas cosas de Mercedes, o de cualquier persona, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer? Convivir con ella, investigar, ¿qué más? Quítenle el con. Quítenle el con y déjenle el vivir con ella. Ustedes conocen aquel dicho, aquel viejo refrán que dice, ¿quieres conocer a Andrés?
Vive con él un mes. Claro, porque te pueden decir de Andrés o de Mercedes maravillas, o te pueden decir cosas terribles, pero cada quien juzga desde dónde, desde su perspectiva y desde su realidad y desde su trinchera, ¿verdad? Yo veo desde acá, pues se me hace que esa persona es así, así, asado. Otro que está por allá tiene otro punto de vista, ya no es el mío. Esta persona es así y así, y aquel que está del otro lado tiene otro punto de vista. Entonces, para poder conocer a Andrés no basta con investigar, porque cuando investigo voy a obtener datos proporcionados por otros, basados en la experiencia de los otros, ¿no? Así se escribió la historia, ¿o no? Sí, la historia nos la cuenta alguien desde un punto de vista. Un punto de vista no quiere decir que sea el único. Hay otros que también conviene que podamos nosotros ver. Es clásica aquella distinción de que la historia la escriben los vencedores, sí, pero también los perdedores tienen algo que decir y también tienen mucha verdad que decir respecto a un acontecimiento, ¿no? Entonces, para poder tener experiencia profunda de quién es Mercedes y conocerla, ¿qué tengo que hacer? Vivir con ella. Vivir con ella. Solo así. Porque además hay muchas cosas que nosotros no hacemos cuando estamos con los demás, ¿verdad? Y menos aún si no los conocemos. Por ejemplo, cuando estamos con los demás, somos los mejor bien portados. Cuando estamos con los demás, utilizamos nuestro mejor lenguaje. Y entonces sacamos nuestras palabras domingueras, ¿no? Como hoy es domingo, las vamos a ocupar. Cuando estamos con los demás, tratamos que la experiencia con el otro sea agradable, ¿verdad? A lo mejor eso no me gusta, pero no voy a decir nada, total, voy a estar 15 minutos con ellos y listo, ¿no? Por ejemplo, está sonando una música que a mí no me gusta, pues me la aguanto, pasa nada. Pero en mi casa lo voy a escuchar, ¿verdad? Ese soy yo. O me invitan a comer algo y este plato no me gusta. A mí saben que no me gusta comer. Yo no puedo decir que como de todo, gracias a Dios, no como de todo. No me gusta el mole de pan. Nunca jamás me lo he podido comer y le pido a Dios que nunca jamás me lo tenga que comer. No me gusta. Pero por ejemplo, puedo ir a un lugar, a casa de cualquiera de ustedes, y ese día hay mole de panza. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me lo brinco y me paso del arroz a los frijoles. No me comí el mole de panza, que dijeron se lo va a comer, ¿verdad? No me lo como, porque si me lo como yo creo que me pasa lo que le pasa, comieron los murciélagos. Entonces, pero no sucede nada, ¿por qué? Porque llego a mi casa y ceno bien rico. ¿Qué voy a cenar? Mole de panza, ¿verdad? Voy a cenar lo que a mí me gusta. Voy a evitar lo que no me gusta. Entonces, en casa, en nuestros ambientes, con los nuestros, nos manifestamos tal cual somos. ¿Quieres conocer a Andrés? Con el lunes. Con el lunes, ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos, los que viven la experiencia del matrimonio, saben de qué estoy hablando. Acuérdense de los últimos días antes de que se casaran. Y acuérdense de los primeros. ¿Se acuerdan cuando se empezaron a conocer? Ahí se conocieron de veras. ¿No? Por eso los primeros 3 meses en la vida del matrimonio son de los más bonitos, pero de los más difíciles. Porque es una mezcla de muchas experiencias, situaciones y sentimientos, porque se están conociendo de veras. Pues es que este no lo conocía, es que sí, pues es que este es. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque si nosotros queremos tener una experiencia profunda de Dios, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Ya se los dije, díganmelo como se los dije. Miren, les voy a explicar un favor. Alguien de aquí que me haga favor de llamar a uno de los muchachos, a Daniel o a Gabriel, alguien que lo conozca, dígale que urge hablar con uno de ellos, por favor, ¿sí? Están aquí en la tienda, que vengan, por favor, ¿sí? Bien, entonces muchas gracias.
Entonces, ¿qué se nos ocurre que tenemos que hacer? Si lo queremos conocer, ¿qué tenemos que hacer? Vivir con Él. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de la Sagrada Escritura donde dos discípulos le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? ¿Y qué cosa les dijo? No les dijo, Juan, venid a Juan de Palafox 403, ¿verdad? Cuando quieran estoy a sus órdenes. ¿Qué les dijo? Vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Es decir, te doy la oportunidad de que tú entres en la historia de mi vida para que puedas convertir la tuya en una experiencia mejor. Es decir, si queremos conocer a Jesucristo, a Dios, y queremos vivir de acuerdo a lo que Él nos pide, ¿qué cosa tenemos que hacer? Vivir con Él. ¿Y cómo se vive con Dios? Porque si yo digo que vamos a la casa de Mercedes, pues nos da la dirección, llegamos y ahí vivimos, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para vivir en la cercanía de Dios? Viviendo la palabra de Dios, ¿qué más? La Eucaristía, ¿qué más? ¿Qué? Documentarnos. Bien, les voy a dar la dirección donde vive nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la dirección donde vive? Para poder, es lo mismo que decir encontrarnos con Él, para tener experiencia de Él. ¿Por qué? Porque no se trata solo, fíjense, de tener datos de Él. No se trata que investiguemos sobre Él. No se trata que conozcamos su biografía solamente. No se trata que tengamos alguna cierta información. Se trata que tengamos experiencia de Dios. ¿De qué se trata? ¿Y la experiencia de Dios qué cosa significa? A ver, les voy a decir. Es lo mismo. Ustedes saben que si yo pusiera una vela aquí, una vela encendida, claro, y acerco la mano al fuego, ¿qué me va a pasar? Me quemo, ¿verdad? Ese es concepto. Esa es idea. Esa es información intelectual. Eso no me dice nada, ¿verdad? Pero si te digo, llevo la vela y digo, ponle la mano y la sientes, esa es experiencia. ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia entre conocimiento intelectual o información y experiencia? Entonces no se trata de que pongas la mano, esto, el que quema significa esto, ya lo sentí, ¿verdad? No es lo mismo conocer el concepto tener sed que no tomar agua. De hecho hay una expresión que dice así: nadie sabe lo que significa tener sed hasta que no toma agua, ¿verdad? Porque si no, miren, es lo primero que tenemos que hacer: quitarnos conceptos y quitarnos infinitivos. El infinitivo es una forma de enunciar el verbo que no se realiza nunca. Por ejemplo, comer, correr, ver, hablar, jugar, soñar, dormir. ¿Cuándo? No se dice cuándo, ¿verdad? Está en infinitivo. ¿Se puede realizar o se ha realizado? Sabrá Dios. Simplemente enuncia. Entonces, fíjense bien, nuestra experiencia de encuentro con Dios no tiene que ser en infinitivo. ¿Sí me doy a explicar? O sea, no puede ser solo un concepto. Tiene que ser una experiencia. Tienes que meter la mano a la vela para que sepa lo que significa el quemarse. No es que te hagas daño, es un ejemplo. No pon la mano en el hielo o ponte bajo la lluvia para que sepas qué significa eso. O sea, estoy insistiendo en el hecho de no quedarnos en los conceptos. ¿Por qué creen que no nos podemos quedar en los conceptos cuando se trata de tener experiencia de Dios? ¿Por qué creen? A quien me lo responda bien, le voy a dar un regalo, más de puro gusto. ¿Por qué creen que en lo que se refiere a Dios no podemos quedarnos en los conceptos? Hay que seguirlo.
para ser mejor cada día, para cambiar nuestra manera. Si hemos estado tristes o éramos enojones con el encuentro con el Señor, es algo especial que cambiamos. Eso es totalmente cierto, pero no la respuesta que espero. Eso es consecuencia de muy, muy cierto. Creo que porque Dios está vivo y si no lo experimentamos a través de la Eucaristía, de la Sagrada Eucaristía, no vamos a sentir que está vivo. Muy cerquita, muy cerquita. ¿Alguien más? Nuestros conceptos deben convertirse en obras o en sí, Es en obras y en la oración, el tacto con Él es algo que le lleva por dentro su alma, su deseo, que se entrega totalmente. Bueno, así. Llevamos cerca y dimos un sesgo para acá. ¿Por qué no puedo tratar a Dios como concepto? Quizá la pregunta sea más clara así. ¿Por qué? Porque Dios no es un concepto. Dios es. Por eso estaba muy cerquita. Dios es. Dios es. Vida, luz y vida. Sí, ¿qué más? Es que. Gabriel, ¿qué es? Misericordia. ¿Eh? Misericordia. Misericordia, ¿qué más? Dios no es un concepto, Dios es. Persona. Esos son conceptos. Dios no es un concepto, Dios es una persona. Claro, Dios es una persona. Yo no puedo tratar con conceptos, con personas. ¿Sí? Ese es el punto principal. Que nosotros, en nuestra experiencia de vida, hemos reducido a Dios a un concepto que me enseñaron en el catecismo y me lo enseñaron mal. Sí, me lo enseñaron mal. Pero era bien buena gente la persona que me dio el catecismo. Yo no digo que era mala gente, digo que no sabía. Porque ella también tenía conceptos y te transmitió conceptos, no experiencias. Entonces, la experiencia de Dios significa el trato profundo de mi persona con la persona de Dios. Con la persona de Dios. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué cosa significa la experiencia con Dios? El trato profundo. El trato profundo de mi persona con la persona de Dios. ¿Sí? Porque yo, ¿usted cómo se llama? Don José. Yo puedo tener un concepto de Don José, ¿verdad? Concepto, idea. Don José, Don José, Don José, Don José. A todo lado lo puedo manejar. Don José. Aquí está, Don José, ¿cómo está? Fíjense, no me contestó. Don José, buenos días. ¿Ya vieron? Lo que hace diferente el trato con el concepto que con la persona. El concepto lo anduve poniendo por donde se me pegó la gana, pero la persona no. Le hablé al concepto y no me contestó. Le hablé a la persona y sí me respondió. Entonces de eso se trata. Mi experiencia con Dios no tiene que ser una experiencia conceptual, o no tiene que ser una experiencia ideológica, o no tiene que ser una experiencia basada en preceptos. Tiene que ser una experiencia de compartir lo profundo de mi persona con la persona de Dios. ¿Estamos? ¿Cómo le hago, Padre, para poder hacerlo? Porque hasta aquí vamos muy bien. Pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo se les ocurre que podamos tener esa experiencia? Porque recuerden que lo que queremos llegar es a la vida de gracia. Y les dije que es lo mismo, Les dije que la gracia es ¿qué cosa? Que no se les vuelva a olvidar nunca jamás en toda la vida, y mucho menos en la eternidad. Ahí no se les va a olvidar. Y van a ver por qué no se les va a olvidar. Porque la gracia es la vida misma de Dios en mí. La fuerza de Dios, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, la paz de Dios, la tranquilidad de Dios, la misericordia de Dios. O sea, cuando digo la vida, digo todo lo que significa la vida de la persona de Dios, ¿sí? Si nos damos cuenta, es Dios conmigo. Por eso San Pablo lo entendió muy bien. Por eso San Pablo dijo, para mí,
Para mí, la vida es Cristo. Y después dijo, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dijo, si Cristo está conmigo, ¿quién es mi enemigo? Que se me enfrente. Que se me enfrente. ¿Quién es mi enemigo? Que se me enfrente. ¿Por qué? O sea, Pablo no es un soberbio, ni un bravucón, ni un fanfarrón. No, Pablo es una persona completamente convencida de Jesucristo como Dios y ha tenido experiencia de encuentro con Él. Por eso dice, ¿quién es mi enemigo? Que se me enfrente. Y enuncia una serie de cosas que son terribles. Pero dice, en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí ya tenemos claro que debemos tener experiencia con una persona, no con una idea, y que la presencia de Dios en nuestra vida significa la transformación de nuestras personas. Y cuando digo que significa la transformación de nuestras personas, digo que significa una transformación para bien, nunca para mal, para bien. Porque a veces pensamos que si nosotros le damos oportunidad a Dios de que entre en nuestra vida, vamos a perder, vamos a retroceder, no vamos a ser felices y nos vamos a quedar en una experiencia amarga. ¡Qué gran mentira! Eso, justo eso, es lo que hoy muchísimos medios de influencia en nosotros quieren hacernos pensar. ¿Dios para qué? Dios ni existe. ¿Dios para qué? Vamos a gozar que el mundo se va a acabar. El que no tranza no avanza. Ay, tontos, si todo el mundo lo hace, ¿qué cosa tiene de malo? ¿No hemos escuchado eso? Sí lo hemos escuchado muy cerquita de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos dicho. Y muchas veces lo hemos pensado. Y muchas veces lo hemos pensado y dicho convencidos. Convencidos. Entonces, ¿de qué se trata? De que nos demos cuenta primero de que vale la pena vivir en la cercanía de Dios. Porque eso significa vivir haciendo lo que Él me pide, pero que yo me dé cuenta, o sea, que me convenza por mí mismo, no solo por lo que me dijo el otro, por lo que yo digo, por lo que yo hago, por lo que yo experimento, o sea, cuáles son las huellas de la presencia de Dios en mi vida, que me van a garantizar que yo pueda tener una experiencia diferente, ¿sí? Entonces, hasta acá estamos. Solo he enunciado la necesidad de tener experiencia de encuentro con Dios persona a persona. Eso es lo que he dicho, nada más, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo? Hace un rato ya dijeron muchas maneras de poder tener experiencia de encuentro, pero quiero que la repitan. Yo solamente les voy a hablar 3, porque no me da tiempo de más. Esta ocasión. Después les hablaré de otras más, pero hoy les hablaré de 3. Pero a ustedes, ¿cuáles se les ocurren? ¿Qué son los medios, los lugares, los momentos, las circunstancias para poder tener experiencia de Dios? Ya dijeron hace un rato algunas, díganme, ¿cuáles son? Eucaristía. Meditando y reconociendo lo que soy, para reconociéndome que he pecado, buscando su gracia. Bien. Haciendo la visita al Santísimo. Haciendo la visita al Santísimo. ¿Qué más? Los sacramentos, viviendo los sacramentos. Excelente. Es uno de los que voy a decir. La vida de los sacramentos. ¿Cuál otro? Escuchando su palabra. Escuchando su palabra. Es el primero del que quiero hablar. Excelente. La Eucaristía. Se relaciona con lo que estaba diciendo. Son los sacramentos. ¿Y cuál otro? La oración. Ya los claro, la oración. Son de los 3 que les quiero hablar. Lectura y escucha de la palabra de Dios. Vida de oración y sacramentos. Permítame decir una palabra sobre cada uno de estos. Lectura y escucha de su palabra. A ver, miren, queridos hermanos. Nosotros en nuestra vida tenemos siempre la intención, nuestra vida cristiana, claro, de querer hacer las cosas bien, ¿sí o no? Sí.
Que nos equivoquemos, que cometamos pecados, que tengamos caídas, bueno, no quiere decir que esté bien, es parte de la experiencia humana. Precisamente contra eso está nuestra lucha. Por eso me voy a confesar, ¿no? Cada día quiero ser una mejor persona. Ok. Pero la pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Yo cómo le voy a responder con certeza? ¿Cómo lo voy a responder? ¿Por qué? Porque en derredor mío hay muchas voces que resuenan y que me dicen y que se presentan como criterio de verdad y que dicen esto es lo mejor, tiene que ser así y no hagas caso de aquello. ¿Cuántas opciones tenemos? ¿No te pasa? Que tienes una duda sobre algo y le preguntas a alguien y recibes muchas respuestas diferentes. Tu familia, con tus amigos, con los cercanos, con los vecinos, con el mismo ambiente, con la sociedad donde vivimos. Vaya, por todos lados hay voces que resuenan. Y entonces todas se quieren presentar como el camino a seguir. Todas se quieren presentar como el camino a seguir. Y entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál? Esta me llama la atención, esta me gusta, esta coincide, esta parece que está bien, esta otra me gusta, esta no. Esta creo que, sí, entonces estoy confundido. ¿Cómo le hago? Para yo poder decir, este es el camino. Hay un medio y hay un modo de comprobarlo. ¿Quieren que se los diga? El único a quien tenemos que dirigir la mirada a la hora de tomar nuestras decisiones se llama, buscaba una imagen pero no hay, se llama Jesucristo. Tenemos que dirigir la mirada a Dios y viendo a Dios preguntarle al Señor qué es lo bueno, qué debo hacer, qué está bien. ¿Y qué creen? Que Dios responde. Dios responde. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con algunas personas y compartirles, siempre les digo que Dios responde. Y Dios no se tarda en responder, responde pronto. Dios responde. Entonces Dios te va siempre a decir cuál es el camino. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Con algo que se llama conciencia moral. La conciencia moral es un juicio de la razón práctica por el cual una persona juzga de una acción que ha hecho, está realizando o quiere realizar en cuanto a su bondad. Él ve el bien como bien y aceptable y el mal como mal y rechazable. Eso lo sabemos. La conciencia moral te hace darte cuenta si estás en lo correcto o no. Otro modo. Ahorita explico más esto. Otro modo. ¿Qué tanta paz te da? ¿O qué tanta paz te quita? Lo que quieres hacer. O lo que hiciste, o lo que estás haciendo. Y eso es voz interior. El cardenal San Henry Newman, que apenas lo canonizaron, decía que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. La conciencia, Henry Newman, santo, decía, les invito a que lean la vida de Henry Newman, una persona protestante que se convierte, que se hace sacerdote, que se hace obispo, lo hace cardenal y es santo. Henry Newman, Enrique Newman, como quieran. Decía, la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. O sea, quiere decir, manifiesta presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia moral te hace tomar conciencia psicológica de lo que está bien y de lo que está mal. ¿No te ha pasado que de repente has tomado una decisión que estuvo mal? ¿Y sabes que estuvo mal? No estuvo bien, no pasa nada y están mal todos ustedes y yo la tomé porque era la mejor. Y dentro sabes que estuvo mal, ¿no? Y nunca se va a callar hasta que corrijas. Hasta que corrijas eso. Aunque no le digas a nadie, aunque no lo reconozcas delante de nadie, aunque tomes una actitud diferente delante de todos, estuvo mal. Y no se calla. La voz de la conciencia no se calla. Con nada, con nada, con nada, con nada. ¿Por qué? Porque Dios en el momento de crearnos infundió
esa capacidad de poder hacer la reflexión de este juicio. ¿Para qué? Pues para que te des cuenta de qué cosas están bien y lo aceptes y lo hagas camino de vida y te des cuenta de qué cosas estén mal y lo rechazas, porque si no sería como vivir en la jungla. Sería, si no tuviéramos conciencia moral, sería la jungla espiritual, ¿verdad? ¿Cómo saber si voy en el camino correcto? Y si es por acá, no, es por aquí, es por aquí. Entonces estamos, ¿sí? La conciencia moral, que me hace ver el bien como bien y lo acepto, y que me hace ver el mal como mal y lo rechazo. O sea, no solo tengo la capacidad de verlo, sino también de rechazarlo. Esa es una gracia de Dios. Descubrirlo y rechazarlo, ¿de acuerdo? Ok, ¿y dónde voy a descubrir qué es lo que Dios quiere? En su palabra. En su palabra. ¿Por qué? Porque no voy a escuchar lo que dicen que a lo mejor quiso decir, que a lo mejor pronunció. No voy a leer interpretaciones, sino voy a leerlo a Él. ¿Qué cosa quieres y dónde lo voy a leer? En su palabra. ¿Dónde? Dígame concretamente, ¿dónde? La Biblia, claro, la Biblia, ¿no? Ahora, para poder leer la Biblia, uno tiene que prepararse, porque no es como quien toma el condorito, ¿verdad? ¿O qué les gusta? ¿La novela policíaca o qué? O el libro vaquero, ¿no? O sea, no es lo mismo. Ni siquiera es como leer ¿qué les gusta? La Divina Comedia. No, tampoco es como leer eso, ¿no? O sea, leer la Biblia no es solo el ejercicio de leer letras. Cuando uno lee la Biblia, está leyendo a Dios. Es la lectura de la Biblia, es un diálogo exquisito con Dios. El que lee, habla cuando lee la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, es el primer camino para tener la experiencia de Dios. ¿Y por qué digo el primero? Porque te va a decir cuál es su voluntad, porque te va a descubrir su plan, porque te va a manifestar su proyecto, porque te va a decir de qué se trata, ¿no? Te va a decir quién es, soy yo, y te lo va a decir quién. Él mismo, no te lo va a mandar a decir con alguien, Él te lo va a decir, ¿sí? Él te lo va a decir. Entonces, no es lo mismo que ustedes lean una biografía que yo pueda hacer sobre Mercedes, ¿verdad? Aunque la haya investigado muy bien, a que vayan a platicar con Mercedes. Y entonces van a decir, no, el padre le faltó esto, en esto no fue claro, en esto no fue incisivo, esto tendría que haberlo matizado más. Así pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque es la experiencia personal. Entonces, ¿dónde voy a tener un conocimiento profundo, claro, verdadero de quién es Jesucristo? Con Él. ¿Dónde? En la Sagrada Escritura. Porque toda la Biblia es Jesucristo. El Génesis, claro. Y los Salmos, claro. Y la sabiduría, y las crónicas, y Mateo, y Marcos, y Lucas, y Juan, todo es Jesucristo, porque el Antiguo Testamento tiene la finalidad de preparar el camino para la llegada del Mesías. Y el Nuevo Testamento nos cuenta la experiencia de vida de la comunidad cristiana desde Jesucristo. Por eso primero los evangelios y luego la vida cristiana con las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan y de Santiago y de todos los demás y los hechos de los apóstoles. ¿Estamos? Entonces, el primer contacto es la lectura, pero también de escuchar de la palabra de Dios. Por eso cuando vamos a misa hay lectura de la palabra de Dios. Yo les pido porque a partir de hoy, la próxima vez que participen en la misa hoy mismo, a la 1, escuchen con una actitud diferente la proclamación de la palabra de Dios. Por eso se incensa, por eso se lleva con toda reverencia, por eso al final se dice palabra de Dios, porque está hablando el importante. No se dice, siéntense, no, palabra de Dios, ¿estamos? Entonces, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿Por qué? Para conocer la voluntad de Dios y para conocerlo a Él. Este es Jesucristo, ¿sí? Por eso es importantísimo, para poder conocerlo a Él.
Podríamos decir más cosas, pero no me quiero ir sin decirles algo de los demás. Hay muchísimo más, pero quedemos con esto. Segundo, ¿cuál les dije que era? La oración. ¿Qué cosa es la oración, queridos apóstoles de la Divina Misericordia? ¿Qué cosa es la oración? Hablar con Dios, tener un diálogo con Dios, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué cosa es un diálogo? ¿Cuáles son los elementos del diálogo? Para que pueda haber un diálogo, ¿qué se requiere? Se le llama como a esas dos personas. Se le llama interlocutores. ¿Sí? Para que haya diálogo tiene que haber interlocutores. ¿Y los interlocutores qué hacen? El diálogo puede ser ¿cómo? ¿Solo a través de palabras? El diálogo también es con expresiones corporales. Es más, puede haber diálogo sin palabras. La mirada, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Los que tenemos más de 45 años, yo tengo 45. Pero los que tenemos de 45 para arriba nos vamos a acordar muy bien de cuando éramos chiquitos, ¿sí o no? Y niños, pues chicos, íbamos a casa de alguien, de quien fuera, con papá o con mamá o con ambos, y nos empezábamos a portar mal y nos miraban. ¿A poco no interpretabas la mirada? ¿Qué cosa quiere decir esa mirada? Siéntate. Nunca te lo dijeron. O también, si no lo hacías, ¿qué cosa quería decir otro tipo de mirada? Nos vemos en la casa. Y nos veíamos. Nos veíamos en la casa. ¿Por qué? Porque también comunican. O sea, el diálogo es para comunicar un mensaje. Pero puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede ser de muchas maneras. Entonces, el diálogo. ¿Qué se requiere? ¿Están las personas que van a dialogar? Cuando hablamos de Dios, ¿están o no están? ¿Quiénes son? Dios y yo, claro, son los que vamos a dialogar. Ahí estamos, Dios y yo. ¿Dónde vamos a dialogar? Pues donde quieras. Donde quieras. Padre, ¿me tengo que ir a meter a fuerza a la iglesia todo el tiempo para hacer oración? No. La iglesia es un espacio que me brinda muchos elementos para hacer oración. Sí. El templo, pues, pero no es el único lugar donde puedes hacer oración. Puedes hacer oración donde quiera que pongas tus piecitos, donde quiera que estés. Cuando vas de camino al trabajo, cuando vayas al rato de regreso a tu casa, en tu coche, cuando te acuestas, cuando estás haciendo la comida, cuando estás trabajando en el taller, donde quiera. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces están los dos elementos principales: el interlocutor y el receptor. Pero son dos. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando uno habla y emite, o cuando digo habla, no solo palabras, sino gestos y miradas y todo, el otro ¿qué hace? Recibe, escucha y recibe. ¿Y después qué pasa? Ahora él envía y yo recibo. Y ahí es donde tenemos problemas. Porque muchas veces creemos que, vean cómo nos enseñaron algunas cosas que tenemos que acrecentar nosotros más. Nos enseñaron que orar se reducía a rezar, ¿no? Padre nuestro, Ave María, Gloria, obras de misericordia, credo y 500,000 rosarios. Yo amo a la Virgen Santísima, más a la Virgen Santísima de Guadalupe. Y les puedo decir que la oración del rosario es una belleza y es una gran arma y herramienta, se los puedo decir, lo es. Pero no solo eso. O sea, no podemos, tenemos una gran riqueza como para solo quedarnos en eso. Claro que lo es, y la vida de fe y las oraciones que nos enseñaron y el angelito de la guarda está muy bien, está perfecto y lo tenemos que rezar y lo tenemos que vivir, pero hay otros medios más para poder hacerlo. ¿Cuál? Este diálogo. ¿Y cómo vamos a dialogar con Dios? Dijeron, como con un amigo. A ver, ¿cómo se dialoga con un amigo? ¿Con un amigo cómo se dialoga? Oiga usted, amigo, venga por favor, que quiero platicar con usted. Venga, amiga, quiero platicarle.
Mire usted, qué bueno que vino, le agradezco mucho. Es que fíjese, tengo esta situación que quiero tratar con usted porque no he estado bien. Así se habló con un amigo. ¿A dónde le invitas? A tu casa, a un café, o a dar la vuelta, vamos a caminar, ¿no? Oye, mira cómo has estado, qué gusto verte. ¿Sabes qué? Mira, me pasa esto y esto y esto. Y luego hasta se apochorronan las palabras, ¿no? Con los amigos o las amigas, ¿no? Pues así con Dios. Porque a veces le llegamos a Dios con todas las formalidades, no digo que seamos maleducados, no. No, háblale con la naturaleza de la vida, con la simpleza de la vida. Como le diga, Señor, Dios, mira, pues sabes que estoy así, pasado. ¿Y de qué le vas a platicar a Dios? Pues no de cuántos muertos resucitaste hoy, ¿verdad? Platícale de cómo estás. ¿Sabes qué, Señor? Pues estoy triste. ¿Sabes qué, Señor? Estoy muy contento, contenta. ¿Sabes qué? Mira, tengo este problema. Hoy no ando muy bien, es más, no quiero ir a la iglesia porque me siento mal, mira, por esto. Por eso, ¿sabes qué? Te lo quiero contar. Mira, así hacer. Y luego, cállate y escúchame. Porque el problema es que ya, les voy a poner un ejemplo. José, le quiero pedir un favor, ¿sí? Quiero que me dé un consejo porque tengo un problema. Y entonces yo sé que usted tiene la respuesta a ese problema. Y entonces ya le conté el problema. ¿Qué me dice usted, don José, de ese problema? ¿Qué consejo me da? Entonces, ¿sí se dieron cuenta de lo que estoy haciendo? Eso le hacemos a Dios. Don José, ¿vieron lo que hizo? Hasta se acomodó. Hasta se acomodó en el sillón, ¿sí? Y hasta se acomodó y empezó a sudar y empezó a sudar y se puso bien atento, ¿sí? Se puso bien atento y le dije, ¿qué me aconseja usted? Lo primero y mejor. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Fui a platicarle a don José un problema que tengo, le dije que me ayudara y no me peló. Es justo lo que hacemos, le contamos a Dios, le decimos, Señor, ayúdame así, y me voy. No me quedo en silencio, no escucho su respuesta y entonces interpreto que no me oyó, que no me quiere, que le vale un cacahuato que ya ni existe. ¿Sí se dieron cuenta? Por eso es tan importante el decirle a Dios, Señor, aquí estoy, hazme capaz de escucharte. Y Dios responde. Y responde claro. Y recuerden que en la respuesta de Dios se encuentra la felicidad de nuestra vida. ¿Lo vas a oír o no? En la respuesta de Dios se encuentra la felicidad de nuestra vida. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es tan importante. ¿Cómo responde Dios? De muchas maneras. Te puede infundir un sentimiento o un pensamiento. Te puede tener la respuesta con Gabriel. Te puede tener la respuesta con quien más gordo te cae. Pero como es Sofía, no. Entonces no. ¿Sí? Te puede tener la respuesta saliendo con quien quiera, pero de tener la respuesta y es respuesta de Dios. ¿De acuerdo? Es respuesta de Dios. Ser respuesta de Dios es camino de vida. Y si es camino de vida, entonces me lleva a la felicidad. ¿De acuerdo? Bien. Miren, me da mucha pena tener que cortar aquí, porque tengo la misa de confirmaciones en la compañía ahorita, y tengo que llegar. Y me falta la parte de los sacramentos y la puesta en práctica, ¿no? O sea, para que podamos entender qué cosa es la gracia y cómo actúa en nosotros. Les prometo que el próximo mes se los platico. No quisiera ahorita como dar pasos